Gonzalo Oliveros, ¿cómo estás? Qué Muy gusto buenos saludarte. días, ¿cómo están? Santiago, Emilio, ¿cómo les va? Muy Flaqui, bien. ¿cómo les va? Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un enlace muy rápidamente. Como cada año se llevó a cabo en Colima el Festival Sanate, este festival de documentales, que cada año ha ido creciendo, Emilio, porque tiene no solo el ímpetu de sus organizadores, sino también pues una curaduría que se ve que el tema documental va en crecimiento. Hace un rato platicaba con Carlos Cárdenas, que es el director del festival, y hablamos de la manera en la cual, a contrario de lo que sucede con la industria cinematográfica hollywoodense o bollywoodense o la nacional, en donde la gente de pronto se ha ido ahuyentando de las salas de cine, el interés por los documentales va en crecimiento. Así es. No solo aquellos que se ven en las salas, sino también en plataformas. Ahora encuentras cada vez más este tipo de material en ciertas plataformas. Bueno, no vayamos más lejos. Yo creo que gran parte de los suscriptores que ha tenido ViX en este 2025 tiene que ver con sus documentales, con el documental del PRI, con el documental del Baby O y aquellos otros, el famoso de Paco Stanley que sacaron durante el año pasado. Carlos Cárdenas, me da mucho gusto saludarte, nueva cuenta. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes, Emilio y Santiago. Muchas gracias por el espacio y totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo en términos de esta visibilización, este interés, esta, no sé, nueva oleada para el documental, combinando con las nuevas generaciones también, que es muy interesante, ¿no? Cómo se están acercando a este cine en la realidad a través de las multiplataformas, pues. 28 películas estuvieron este año en Sanate. ¿Cómo fue la curaduría de estos filmes? Bueno, nosotros programamos muy pocas películas a comparación de otro tipo de festivales, ¿no? Porque el festival justo en lo que se aboca es que sea un festival sencillo, un festival pequeño, un festival que su curaduría sea minuciosamente cuidada, que no se empalme ninguna de las funciones ni ninguna de las actividades y eso nos mete pues en camisa de 11 varas en ese sentido. Tenemos que dejar muchas cosas fuera, lamentablemente, muchas cosas que nos encantaría tener, pero con esto tratamos de llegar a una pequeña muestra de lo que somos como sociedad, como individuos, en un país tan tremendamente complejo y fascinante como el nuestro, ¿no? Que al final esta curaduría sea una especie como de termómetro de los intereses, de los temas que nos interesa abordar dentro del cine, pero también de la multiplicidad de formas y de fondo, ¿no? De miradas, de representación de varias partes del Estado, ¿no? O sea, lo que buscamos mucho con estas 28 películas que programamos es que justo las personas que se acerquen a ver estos documentales puedan encontrar en esa diversidad no solamente cuestiones técnicas, no solamente cuestiones narrativas, sino miradas muy distintas, de norte a sur, ¿no? Para complejizar. Es algo que nos interesa mucho como festival, complejizar en todos los sentidos a través del cine. Emilio. Decías que son, Carlos, gusto en saludarte, decías que son 28 películas, pero me imagino que, y hablando también de esta curaduría, me imagino que como también lo decías, es a veces difícil. ¿De cuántas películas estamos hablando que les llegan al año precisamente por esto? Porque me imagino que cuando iniciaron el Festival Sanate la primera vez, quizá no había tanto trabajo y ahora ya supongo que la demanda es mucho mayor y pues de alguna manera resumir a 28 sí es todo un reto, pero ¿cuántas películas les están o documentales les están llegando? Ujú. Sí, nosotros somos un festival que se especializa en cine documental mexicano, ¿no? De hecho, somos el único festival como en ese tipo, somos un festival muy subgéneris en ese sentido. Nuestra programación, nuestra convocatoria está destinada no solamente a cine nacional, sino a cine documental Ujú. nacional, ¿no? O sea, somos el nicho del nicho, si se quiere ver desde ese lugar. Entonces, lo que nosotros recibimos de películas es alrededor de unas 180, 200 producciones que si uno va a las estadísticas es pues bastante alto el número, ¿no? O sea, por año estamos produciendo 200 películas documentales mínimo, ¿no? Que son las que nos llegan a nosotros, más otras tantas que no llegan a la convocatoria por múltiples razones, ¿no? Entonces creo que es un número muy sano en términos del interés que se está generando, ¿no? Hace
claro, en los últimos años, pero desde hace mucho, ya un par de décadas, ¿no? El documental creo que empezó a tener una especie de exposición y de interés mucho más marcado, ¿no? Muchos más espacios de exhibición, pero también una generación que vio en este cine de lo real una manera de explorar en términos de lenguaje cinematográfico, de poder acceder a otro tipo de historias, de generar o de resolver ciertas inquietudes en ese sentido. Entonces, sí, sí es complicado dejar 170 películas fuera, ¿no? Porque siempre faltarán, ¿no? Espacios y ventanas de exhibición. Sin embargo, como nicho, como nido, ¿no? Como espacio, es lo que podemos albergar y creo que al final de cuentas también es o sea, llegar hasta Cordillera es compleja, pero creo que al final de cuentas sí es un buen panorama, un buen termómetro de lo que somos, ¿no? Como sociedad a través de este cine. Carlos, a lo largo de 18 ediciones, supongo que has tenido la oportunidad de ver muchos documentales y creo que la respuesta a esta pregunta va a hablar mucho del contenido que se tiene en este festival, ¿no? ¿Cuál es el documental que más te ha conmovido en estas 18 ediciones? Qué pregunta tan complicada, ¿no? Y tan injusta, porque no sé, hay muchísimas películas que de repente no pudieron haberme tocado. Así, a bote pronto, a mí creo que el cine de Juan Manuel Sepúlveda, por ejemplo, La balada del Oppenheimer Park, fue una película como muy importante para el festival, porque creo que es un director que no solamente temática, sino narrativamente se arriesga a un montón de cosas. Me ha encantado la filmografía que nos ha visitado de Berardo González, que es uno de los directores más prolíficos de este país en ese sentido, ¿no? Eh, no sé, Tempestad, de Tatiana Hueso, Los Reyes del Pueblo que no existen, de Dano García, o sea, sí podría armar una lista compleja y larga, porque creo que algo que ha pasado, ¿no? En todo este tiempo, y creo que se menciona algo importante, que es emocionar, ¿no? Las películas y el cine principalmente comunican y emocionan y tocan fibras, ¿no? Y el documental es eso, son películas. La única o una de las diferencias más marcadas no tiene que ver con los valores de producción, no tiene que ver con la parafernalia, no tiene que ver con un montón de cosas, incluso dentro de lo técnico, ¿no? Tiene que ver con que pues, es un cine que promete esta realidad, ¿no? Esta veracidad, que como decían los clásicos, es el tratamiento creativo de la realidad, es convertir la vida en una narrativa cinematográfica, pero al final de cuentas tiene todos los componentes que tiene que tener una película, ¿no? Que tiene que tener una Sí, sí, película sí. para emocionar y conectar con la audiencia. Carlos, en esta edición, ¿qué tanto viste que hay un paralelaje o que lo que es la verdad oficial, la que escuchamos todos los días a partir del gobierno o la que vemos en medios de comunicación, se refleja en la verdad que retratan los documentalistas? Yo creo que lo maravilloso justamente es que hay un montón de polos en ese sentido, ¿no? Que encontrarás narrativas que son más cercanas, ¿no? E históricamente, ¿no? O sea, más cercanas justo a lo que se percibe, ¿no? En términos de la cotidianidad, de los medios, y hay posturas que son justamente mucho más alejadas también de eso, o que nos permiten otro tipo de puntos de vista. Y eso creo que es muy importante con el cine, independientemente de el tipo de gobierno, independientemente de las ideologías que existen ahí, ¿no? El cine también siempre tiene que ser un refugio para generar otro tipo de narrativas, porque si replicamos lo que está tanto en los medios como con los canales oficiales, ¿no? Nos quedamos sin esta multiplicidad de voces, ¿no? A mí, digo, no me gusta mencionar que el cine es como dar voz a quien no lo tienen o cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero sí es una oportunidad para generar otro tipo de miradas, otro tipo de posturas, ¿no? Otro tipo de reflexiones, ¿no? E insisto, de complejidades en esa línea, ¿no? Creo que los polos al final se terminan como matando y creo que lo importante y lo necesario en una sociedad como la de nosotros es justo complejizar, abrir el diálogo y generar todos los puntos de vista sabidos y por haber y confrontarlos, ¿no? Porque es la única manera en que podemos hacer ciudadanía, ¿no? O sea, y las películas y el cine es un espacio político ante todo, pues, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de voces y de reflexiones creo que siempre van a ser muy interesantes y creo que lo que nos dieron estas 28 películas que tuvimos en Sanate va muy en ese sentido, ¿no? De ver lo complejo y lo diverso que somos en la manera de pensar y en la manera de actuar y en la manera de representarnos y confrontarnos con nuestra realidad. ¿Qué sigue, Carlos? A ver, muy rápidamente, ¿cuáles son los planes para Sanate para 2026?
Pues empezar a trabajar en la edición 19, esperemos, ¿no? Que puedan generarse las condiciones. Un festival independiente como este siempre tiene que hacer un reset, ¿no? Tiene que conseguir los recursos. Pero bueno, tenemos ya una mayoría de edad, 18 años picando piedra y esperamos poderles recibir en Colima en la tercera semana de noviembre de 2026. Y antes un pequeño comercial. Sanate tiene un proyecto de formación que se llama la Residencia Sanate, Ajá. que este año va por su quinta edición, que es un espacio justo, ¿no? Un retiro para documentalistas con vista al volcán de Colima, para que puedan llegar, pensar sus proyectos, desarrollar sus Bien. proyectos, ¿no? Así que los esperamos, tenemos convocatoria abierta en ese sentido. Carlos Cárdenas, director del Festival Sanate, como siempre, cada año es un gusto platicar contigo. Gracias, Gonzalo, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos muy pronto. Perfecto, pues ahí está, para aquellos que además en Colima, que es un lugar en donde también hay que decir que hay también una gran explosión cultural. Gracias, Gonzalo. Gracias por la participación y por esta colaboración.